Bueno, Buenos días, em, Lisa. hola Orlando, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Aquí estoy peleando con la máquina, pero le puse la USB de la cámara en todos los puertos y en ninguno quiere funcionar. Buenos días, licenciada. Hola Junior, buenos días. Bueno, vamos entonces, ya vemos 98. Espero que hayan logrado hacer y entregar su asignación de la semana pasada, que es simplemente ir ganando puntos por haber entrado en clase o por haber revisado la presentación. Así que creo que es una buena oportunidad para repasar un poquito, para que se les quede un poquito lo que hemos visto en clase y para ganar puntos. Entonces, lo hacemos, si quieren, lo hacemos hoy otra vez, la misma dinámica por 2 puntos, sus anotaciones de clase, ¿verdad? Una página, 2 páginas, lo que ustedes vayan anotando para que les sirva, ¿verdad? Para que les sirva no solo para tomar notas, sino para ir sumando puntos a su zona. Entonces vamos a hacer lo mismo hoy que en la otra clase. Yo les voy a empezar a compartir pantalla para continuar el tema de la previsión social porque no lo hemos terminado. Es una presentación bastante extensa. Vamos a ver. Bueno, primero hagamos un repasito de lo que vimos la semana pasada. Solo déjenme, quiero ampliar este asunto. Es en inicio. Presentación con diapositivas. Ahorita vamos. Bueno, ¿tienen alguna duda del derecho a la previsión social, compañeras, compañeros? ¿Cómo les fue con su resumen? Si tienen alguna duda o algún comentario sobre para qué nos sirve el derecho a la previsión social, qué es el derecho a la previsión social, pues son bienvenidos en este momento y durante toda la clase. Les escucho si tienen dudas o comentarios o si tienen alguna reflexión que les haya surgido luego de ver el derecho a la previsión social en todos los estándares internacionales que vimos. Hablábamos la semana pasada del control de convencionalidad, hablábamos del bloque de constitucionalidad y hablábamos de cómo se integra el derecho a la previsión social como parte de los derechos civiles y políticos, como parte de los derechos económicos, sociales y culturales. Hablamos de los derechos de primera y segunda generación e incluso de una tercera generación de derechos humanos que incluyen el derecho a la solidaridad. Luego de eso, fíjense que no veo, acá mientras tengo la presentación abierta, no veo a nadie. ¿Será que alguien puede hablar para ver si se me activa aquí en la pantalla? ¿Todo bien, Ligda? Buenos Ya. días, Licenciada. ¿todo bien, licenciada? Sí, Mira, licenciada. Excelente, ahora sí ya se me apareció el cuadrito aquí al lado. Es que antes solo veía mi presentación y más feo que estar sin cámara, no poder ver si hay alguien ahí. Bueno, entonces vimos la Declaración Universal sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cómo cada uno de estos cuerpos normativos van integrando los derechos económicos y cómo el derecho a la previsión social pues es parte de los derechos humanos que requiere o que demanda del Estado una obligación de hacer. Vamos a ver, ¿qué entienden ustedes por entonces, a partir de lo que vieron y del resumen que hicieron, sobre el derecho a la previsión social como una obligación del Estado? ¿Alguien por ahí? Quizás Dalma Beatriz. Buenos días, licenciada. Hola, buenos días. Disculpe, ¿podría repetir, licenciada? Sí, que a partir del resumen que usted hizo y que subió al Classroom, ¿qué entiende por el derecho a la previsión social? Pues es un derecho que es para las personas que están
asociadas o que tienen ese, que están ahí en el IX más que todo, ¿verdad? Para hacer Ajá, valer sus derechos. ajá. Alguien que quiera refutar esta posición, alguien que considere que es un derecho para todas las personas y que pueda fundamentarlo. Ajá, ujú, ajá, ajá, gracias. Gracias, Helen. Sí, es un derecho para todas las personas. De hecho, independientemente de la capacidad que tengamos de aportar, porque imagínense ustedes cuántos de los 129 que están ahorita en el aula, cuántos trabajan y de la cantidad, digamos que de los 129, 100 trabajen. De esos 100, ¿cuántos tienen un trabajo eh, remunerado o presupuestado en planilla en donde estén pagando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social? Digamos, si somos optimistas, quizás unos 60. Y de los 60, entonces estaríamos hablando de un 50% de personas que están trabajando y que no tienen acceso a la previsión social, cuando los estándares pues, de derechos humanos a nivel regional y universal establecen esa obligación para el Estado. Sí, Dalma levantó su manita. Sí, licenciada. Fíjese que también estaba recordando de que yo trabajo para el Ministerio de Educación, ¿verdad? Y en una ocasión estaba recordando de que como es un derecho, ¿verdad, licenciada, que tenemos? Y si nos damos cuenta, pues es un dinero y es pagado, pues. Entonces, me he puesto a pensar y decía, bueno, tengo que ir al ICS porque uno no está acostumbrado a ir ahí, como decía la compañera. Es un mal servicio, ¿verdad? Entonces dije, Ujú. bueno, voy a ir porque es un derecho y estoy pagando. Y en eso yo voy, ¿verdad? Y lo primero que me dicen las señoritas, me dice, ¿y usted qué tiene? Me dice, yo vengo por enfermedad común, Leo. Ah, lo siento mucho, pero no, solo mujeres embarazadas estamos aceptando ahorita. Y yo me quedé así, ah, bueno, gracias. Y bueno, salí, ¿verdad? Y en la siguiente ocasión igual llegué y lo mismo me volvieron a decir, de que solo están dando prioridad a las mujeres embarazadas. Ah, bueno, dije yo. Ya la segunda vez, la tercera vez, licenciada, llegué y me dice que, y yo se lo dije, mire, señorita, pero yo ya voy 3 veces viniendo, yo creo que también es un derecho, Leo. Sí, bueno, entonces le voy a dejar cita, pero mire, licenciada, me dejó cita como dentro de 6 meses. Y yo Sí, y en ese mire, tiempo, pues a mí se me olvidó mi cita. Entonces yo me puse a pensar, Dios mío, dije, yo, ¿será posible que sí, pues, den prioridad, verdad, licenciada? Pero a la vez, sí, como usted dice, es un derecho que uno tiene y es pagado, pues, entonces así como que sale uno todo desmoralizado, ¿verdad? claro, y es pagado y bien pagado, porque es el 4.5% del salario, o sea, no es un servicio gratuito, un servicio regalado. Y bueno, este 4.5% también, el ideal es que contribuya a manera solidaria a paliar las necesidades de las personas que tienen enfermedades graves o que necesitan ser trasladadas o que necesitan un servicio de mejor calidad y o de mejor especialidad, pero ya ven ustedes cómo es débil el instituto y cómo
pues la corrupción permea todos los espacios, ¿verdad? Porque al final de cuentas no nos atienden bien porque es por a través del seguro. Ya vieron el escándalo del año pasado de aquel médico que le cerró al señor la puerta en un centro subcontratado. Pero bueno, la idea es que es un derecho de todas las personas y que todas y todos deberíamos tener acceso al servicio, independientemente de que, digamos, en forma temporal no podamos estar aportando, o que en forma, porque de hecho ese es el espíritu. Solo lo único que no tiene el instituto es desempleo. Creo que ese es el candadito, ¿verdad? Ese es el candado, porque si ven ustedes las condiciones o las causales en donde el instituto presta el auxilio o presta la subvención, pues yo no veo ahí el desempleo. Si alguien lo encuentra en la ley, me van contando. Pero bueno, vimos entonces la semana pasada, hablamos también sobre los precedentes de la Corte de Constitucionalidad y su jurisprudencia sobre los derechos económicos, sociales y culturales, cómo se constituyen, cómo constituyen una obligación del Estado de hacer. Recuerden ustedes que los derechos humanos integran las obligaciones para el Estado de respetar, de garantizar y de hacer, de prestar para su cumplimiento. Y entre estos derechos prestacionales, pues está la educación, la salud, la seguridad social. Entonces, pues vimos ya qué significaba la seguridad o la previsión social, que es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas para responder a las privaciones económicas y sociales que podrían ocasionar la desaparición o reducción de ingresos por causas de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo o enfermedad laboral. Vean acá, justamente está la palabra desempleo, invalidez, vejez y muerte. Y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Este es un concepto doctrinario y de estándares internacionales, pero vamos a ir avanzando para ver cómo aparece en la ley del Instituto Guatemalteco. Sí, dígame. Buenos días. Así es. Ajá. Uh-huh. Sí, miren, sí es lamentable lo que está pasando. Y bueno, de hecho, esos estados fuertes en donde los impuestos de unos o los impuestos que, digamos, si yo pasé 30 años tributando y resulta que durante un año no tengo trabajo, es entonces cuando el Estado debe responder para garantizar mi seguridad. Y eso es lo que sucede, digamos, obviamente requiere controles y requiere que no exista niveles tan exagerados de corrupción, porque imagínense ustedes, ¿se acuerdan el año pasado con lo del bono familia, que era con el recibo de la luz? Yo conozco una cantidad de oficinas de abogados a donde llegó el bono de los primeros 2 desembolsos de 1,000 quetzales y el último 250, y no les sabría decir cuántos de ellos lo fueron a cobrar.
sin tener necesidad. O al gerente de la empresa eléctrica de no sé qué pueblo que tenía un montón de recibos de luz y que había cobrado el mismo. Entonces, ¿qué pasaría en Guatemala si tuviéramos acceso a un seguro por desempleo, verdad? ¿Quiénes lo cobrarían al final de cuentas? ¿Quiénes lo irían a cobrar? ¿A qué se podría prestar? No quiere decir que no debamos de tenerlo, eso sería lo ideal, que pudiéramos tener un seguro por desempleo. Obviamente, como les decía, en estos países, pues hay un control de por qué la persona tiene esa necesidad, por qué está sin trabajo, tienen que ir a hacer filas y todo. O sea, no es tampoco tan sencillo de que le llega su platita, pero sí es una respuesta del Estado para garantizar la seguridad, la salud y para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Bueno, hablando de los principios, pues vimos que el primero es el de universalidad, hablando de que todas las personas deben participar de los beneficios, y el principio de solidaridad, que toda la población, en la medida de sus posibilidades, debe contribuir económicamente al financiamiento. Es decir, también, sí todos tenemos derecho, pero dentro de las posibilidades, todos tenemos que aportar. El principio de unidad, que el sistema de seguridad social es uno y debe trabajar con criterios congruentes y coordinados y otorgar prestaciones o beneficios similares para los diferentes colectivos que protegen. Y el principio de igualdad, ¿verdad? Ustedes que es un concepto que ya se va modificando al concepto de equidad. Creo que por acá nos quedamos la semana pasada cuando vimos el artículo 100 de la Constitución Política de la República, que establece la obligación del Estado primero que reconoce y luego que garantiza el derecho a la seguridad social para beneficio de los habitantes de la nación. Su régimen se instituye como una función pública en forma nacional, unitaria y obligatoria. Y luego, pues ya lo que vamos a platicar hoy un poquito más es sobre el fundamento legal, la estructura y las funciones del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El decreto, la ley que rige el instituto, es el decreto 295 del Congreso de la República, ahí lo pueden encontrar en internet, lo pueden bajar, y lo que establece, pues aparte de la estructura orgánica, son los programas, digamos, más generales, los derechos de los afiliados, las obligaciones del instituto, pero tiene varios reglamentos. Tiene varios reglamentos que surgen a partir de acuerdos de la junta directiva o de la gerencia. Entonces, cuando vamos a ir a reclamar alguna prestación o alguna declaración de derechos, sobre todo al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, tenemos que revisar la ley, pero también hay que revisar sus anexos. Tiene varios reglamentos anexos que debemos tener en cuenta y debemos investigar. Y es un espacio, compañeras y compañeros, donde también se requiere la participación de abogado. Usualmente, pues las personas inician sus procesos solas, el instituto pues debe ir simplificando el acceso a estos procesos y que más que todo son para la declaración de derechos, ¿verdad? Ustedes, por ejemplo, cuando hay una suspensión por enfermedad o por accidente y tiene que entrar el instituto a cubrir las 2/3 partes del salario del afiliado, por lo general, pues la persona actúa sola, sin auxilio de abogado. Pero, pues obviamente puede hacer que existan resoluciones adversas o que se entrampe por algún trámite administrativo la resolución y se requiera la participación de abogado. Yo vi un caso de una persona que estaba tramitando su pensión por invalidez, una persona ciega, y sí requirió de muchos años de auxilio de abogado, de un mandato y todo el asunto para que le pudieran dar su pensión. Entonces, sí es un espacio importante en donde también podemos ir iniciando en procesos de carácter laboral o de carácter de declaración de derechos. Entonces, el instituto se define como una institución gubernamental y autónoma que brinda servicios de salud y seguridad social.
Es decir, no se limita a la prestación de servicios de salud y de rehabilitación, sino también de seguridad social a través de las diversas prestaciones que ofrece, ¿verdad? Y prestaciones que no simplemente ofrece el instituto, sino también tiene su sección de inspectoría para vigilar el cumplimiento por parte de los patronos de sus obligaciones. Es decir, no es simplemente que el instituto entre a cubrir las necesidades o a satisfacer las necesidades, sino también el instituto tiene su sección de inspectoría y sus controles sobre los patronos para que vayan cumpliendo con sus obligaciones. La Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es la máxima autoridad y se integra por un presidente nombrado por el organismo ejecutivo, un primer vicepresidente nombrado por la Junta Monetaria del Banco de Guatemala, un segundo vicepresidente nombrado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala, un vocal nombrado por el Colegio de Médicos y Cirujanos, otro vocal nombrado por el sector patronal y otro vocal nombrado por los trabajadores. Tiene un secretario que también es nombrado en forma administrativa desde el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Entonces, la máxima autoridad y la que toma las decisiones de mayor trascendencia y ante quien se recurre, digamos, en revisión o en apelación es la Junta Directiva. Por esta razón es que asume las responsabilidades de representación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y eventualmente pues las responsabilidades personales del instituto cuando puede haber algún caso de corrupción o cuestiones así, ¿verdad? Ya ven ustedes que el tema de Ixpisa o de otro caso que hubo en Chiquimula por la cotización de unos edificios para hospitales, al final de cuentas se termina la responsabilidad en la Junta Directiva. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Licenciada, buenos días. Buenos días. Con relación a lo que usted estaba mencionando, que la función del ICS es los servicios de salud y de seguridad social. A mí me queda claro lo de los servicios de salud, pero los de seguridad social, en pocas ocasiones, como que el ICS logra acceder a dar esos servicios. Fíjese que pasan años y años para que la persona obtenga un beneficio. Incluso conocí a una persona que estaba solicitando la ayuda, ¿verdad? Por una mala práctica de parte del ICS, porque esa persona perdió un miembro de su cuerpo. Y ganó el caso y todo, pero fueron años de lucha. Entonces, no entiendo por qué el ICS tiene esa unidad de inspectoría y todo, si realmente eso no cumplen con la función. Incluso el ICS estuviera mejor si el Estado pagara esas cuotas patronales, porque el Estado es el gran deudor en el ICS. El Estado no le ha pagado durante años al ICS las cuotas patronales. Porque una empresa X, el patrono paga su cuota patronal más la cuota de nosotros los trabajadores, ¿verdad? Pero el Estado es un moroso. Exacto, el Estado es el gran ¿Y quién le deudor. exige al Estado, verdad? ¿Y Pues quién le miren, exige al Estado? podría exigírsele a través de los tribunales laborales el cumplimiento. Esto obviamente es complejo y es un proceso judicial largo, pero es algo que debe reclamarse. Y ¿saben qué es lo más? Primero, ¿verdad? Dividiendo su intervención en dos partes. El acceso que tenemos a una inmediatez en la resolución de necesidades y en el cumplimiento de obligaciones del instituto es un verdadero dolor. O sea, hay gente de edad, personas adultas mayores que pasan la vida luchando por su pensión, o las viudas también les cuesta un montón. Mire, no le digo que se deje de cumplir en forma absoluta, porque sí hay
hay servicios de seguridad social, hay servicios que sí se cumplen, por ejemplo, las pensiones por invalidez, vejez, sobrevivencia y todo esto, sí se van cumpliendo. El problema es la burocracia y el conflicto que se da y la falta de realización del derecho en los beneficiarios, porque el derecho existe, las capacidades existen, pero los trámites son prácticamente infinitos. Miren, esta compañera que les cuento que es ciega y que tramitó, le tomó como 3 años. Si no fuera porque ella, pues a pesar de su discapacidad, tenía las posibilidades para continuar trabajando, olvídense. Pero sí es una cuestión sobre todo de la lentitud en los procesos. Y a pesar de que el instituto, independientemente de, de la falta de cumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones, el instituto tiene dinero. O sea, lo que hay quizás es una debilidad o una mala administración o una mala forma de ejecución, no sé qué será lo que puede estar afectando, aparte de que mucha de la plata que tiene al final de cuentas resulta invertida en otros negocios y se diluye, ¿verdad? Yo me acuerdo por allá del año 2004, 2005, que hubo un proyecto de 350 algo de millones para vivienda que desaparecieron. Era un gerente, ay, no recuerdo el nombre, no sé si iba con Wallers en el caso, pero sí fue un caso grande. ¿Cómo? Dubón creo que era el gerente. No, Dubón está ahorita por el caso de Ixpisa. Dubón es el siguiente, yo le decía de uno de muchos años atrás, pero Dubón está por el caso de Ixpisa, que creo que al final de cuentas están absueltos ellos, pero sí es complejo el tema del instituto porque puede ser que tenga la plata, que tenga recursos, pero la forma de ejecución o de administración es lo que puede estar fallando allí. Entonces, bueno, tenemos acá el esquema de la junta directiva, ya ven ustedes que son nombrados, ¿verdad? Por diversos representantes. Y, bueno, hablando del derecho a la seguridad social, el mismo se constituye... Lick, disculpe. Ajá. ¿Cómo los trabajadores eligen al vocal? Sí, es un proceso de integración de los diversos colectivos y los diversos sindicatos que están agremiados y que se inscriben digamos, no se inscriben al instituto, sino que tienen una asamblea. Por ejemplo, como las asambleas de las asociaciones. Así se van eligiendo y tienen que estar legitimados, ¿verdad? Tienen que ser el sector sindical, tiene su registro. Tiene su registro de los diversos sindicatos, los sindicatos se integran y a través de una asamblea eligen a su vocal. Es todo un proceso de representación. Igual el sector patronal, ¿verdad? En una, digamos, una coalición tipo CACIF, pero un poco más amplia. Gracias, Lick. Bueno, pues para continuar hablando del derecho a la seguridad social, vemos que el mismo se instituye como un mecanismo de protección a la vida. Su fin es la prestación de servicios médicos y hospitalarios conducentes a conservar, prevenir o restablecer la salud de los habitantes por medio de una valoración médica que comprende desde el diagnóstico hasta el tratamiento y la rehabilitación. Cuando el paciente o el beneficiario está restablecido, pues lógicamente vuelve a sus funciones. Por eso la garantía se extiende a prestar los servicios de salud, de habilitación, de rehabilitación y a que la persona pueda conservar su trabajo independientemente de la suspensión. Esto van los dos de la mano. Este derecho no debe ser entendido en forma restrictiva ni desigual y asiste a todas las personas afiliadas al régimen de seguridad social. Entonces, pues es una protección a la vida, a la salud, a la integridad, pero también se configura en una protección a la continuidad de la relación laboral. El instituto debe cubrir el tiempo en el que la persona no puede asistir a sus funciones, pero también el patrono debe conservarle su
su plaza, digamos, a la persona. Debe mantenerse la relación laboral independientemente de la suspensión. Por eso es que también tiene un vínculo con los patronos. Y también, pues, respondiendo un poquito o dándole continuidad a lo que platicaba la compañera sobre la obligación de contribuir al régimen de seguridad social, ella nos decía que el Estado también es uno o el mayor deudor del régimen de seguridad social, y vemos que esta obligación es parte de un sistema que se estructura sobre la base financiera especial para la percepción de recursos, primordialmente por vía de la aportación económica a la que están obligados los patronos, los trabajadores y el Estado. Lamentablemente, digamos que el Estado es el mayor deudor, pero el segundo deudor es el patrono. En general, los que cumplimos con sostener al instituto somos los trabajadores. Y en los casos en que el patrono traslada nuestros pagos, porque el patrono lo que hace es que retiene nuestro 4.5% y debe trasladarlo al instituto, pero también se han visto casos en donde a uno le están reteniendo y cuando uno va a requerir el servicio le dicen que uno no ha cumplido con el pago de su 4.5%. Entonces eso también es un detalle, ¿verdad? Ustedes que siempre debemos estar, que debe ser supervisado y que constituye una falta administrativa por parte de los patronos. Licenciada, buenos días. Disculpe un comentario. Ajá. Usted decía que el ICSE es una institución pues que percibe mucho dinero de todos los patronos, ¿verdad? Pero también, ¿qué sucede cuando, ahorita que usted comentaba, los patronos no trasladan lo que se le descuenta al trabajador como cuota patronal, ¿verdad? Y el trabajador necesita ir, pide, muchos patronos hasta le entregan el llamado formulario, ¿cómo es que se llama esto? Para el ir Cardex. Exacto, para que ir a que lo atiendan al ICS, y cuando está allá, pues ya no le dan el servicio que éste requiere, a pesar de que las cuotas se le están siendo descontadas, ¿verdad? Además, otra situación que muchas veces el ICSA, a pesar de que tiene mucha plata, le complica tanto la vida a las personas cuando se quieren jubilar. Tienen que tener cierta cantidad de años de haber laborado en cierto régimen, tienen que cumplir un montón de requisitos que a las personas se les hace tan complicado poder cumplir con todo esto, que hay mucha gente a veces hasta lo deja de hacer porque se lo complican demasiado, ¿verdad? Sí, mire, el tema de los años y las cuotas, ¿verdad? Que es todo un trámite y todo un ejercicio matemático el que hay que hacer, porque digamos, uno luego trabaja 10 años en una institución, digamos que trabaja 5 años en una institución y está aportando al instituto, pero luego trabaja 3 años 0.29 y luego trabaja otro año en 0.11 o en relación laboral en el sector privado y cumple los 60, 65 años y resulta que no alcanza la cuota, ¿verdad? Entonces son formalismos que limitan el ejercicio del derecho a la previsión social. Y recordemos la universalidad del derecho, ¿verdad? O sea, independientemente de, según yo, pues, y desde un punto de vista más humanitario o humano, todas las personas deberían tener acceso y más las personas que ya han alcanzado la edad para jubilarse o que tienen una condición de invalidez. Es un atentado eso de estarles contando las cuotas, porque también hay personas que por 2 o 3 cuotas no les dan su pensión. Y como dice bien usted, los trámites agobian y al final la gente ya resulta sin pedirlos o sin continuarlos, porque estamos hablando de que si las personas están buscando su pensión, eso porque ya son personas de edad mayor o porque tienen alguna condición de salud o porque tienen alguna condición de discapacidad. Entonces el instituto debería mejorar esos servicios y partir de una certificación que el mismo instituto deba hacer y un dictamen y a pagar las prestaciones, porque pues partiendo de la universalidad y luego partiendo de que
en uno o varios momentos de su vida la persona estaba aportando y en este momento no cuenta con la capacidad para seguir aportando, seguir trabajando, el deber ser es que el instituto debe de cumplir. Pero miren, sí, ahí sí que es lamentable lo que cuesta y hablando de burocracia, ¿verdad? Porque es un tema mucho más burocrático y al final de cuentas se llega a las resoluciones de gerencia, esas se impugnan ante la junta directiva y luego de la junta directiva podemos ir a los tribunales. Así que, pues sí son procesos largos, son procesos complejos y deberían simplificarse y deberían ponerse más al acceso a las personas que lo necesitan. Entonces, bueno, para continuar, lo que nos dice sobre la cobertura de la seguridad social es que la misma alcanza con exclusividad a sus afiliados. Esto ya está hablando del tema nacional, ¿verdad? Ya pasamos del estándar de la universalidad y aquí esto lo estamos viendo con base en la ley del instituto, ¿verdad? El decreto 295 del que les hablaba, que nos dice que la cobertura alcanza con exclusividad a sus afiliados, que son todos aquellos habitantes de Guatemala que sean parte activa del proceso de producción de artículos o servicios, es decir, que estén en el sector laboral. Todos están obligados a contribuir al sostenimiento del régimen de seguridad social en proporción a sus ingresos y esa cobertura incluye a los familiares que dependan económicamente de los afiliados, hablando de esposa, esposo e hijos menores de edad, en la extensión y calidad de los beneficios que sean compatibles con el mínimo de protección que el interés y la estabilidad social les requieran que se les otorgue. Han habido en este sentido, y hablando de los hijos menores de edad, yo he visto muchos casos que se llegan amparos a la Corte de Constitucionalidad porque digamos que el hijo del beneficiario tiene una enfermedad crónica o una enfermedad grave que requiere de un tratamiento permanente o de un tratamiento muy largo, y cuando este hijo es mayor de edad, le cortan en forma inmediata la atención médica. Entonces, lo que hace allí el beneficiario es plantear un amparo en contra de la resolución que le suspende el tratamiento, y en la mayor parte de los casos se gana porque no puede limitarse el derecho a la salud. Digamos, el derecho a la salud, si requiere de la continuidad en la prestación del servicio y ya se ha iniciado, no puede ser limitado, y ahí sí que en la ponderación de derechos tiene mucho más derecho el habitante o la persona al derecho a la salud que al instituto a reclamar procesos administrativos o a reclamar que la persona no está afiliada o que ya caducó por tema de edad la obligación del instituto. Entonces, esto ha pasado también cuando se les cambia de medicamentos o cuando se les deja de proveer medicamentos también. Se han planteado, y ahí ustedes lo pueden ver en la página de la Corte de Constitucionalidad, que hay varias sentencias en ese sentido, sobre la continuidad y la extensión de la cobertura, aun cuando el beneficiario, pues en palabras frías o desde la visión muy, muy legalista del instituto, ya no tenga derecho. Entonces, a pesar de esto, pues el derecho a la salud es un derecho superior, el derecho a la vida obviamente es superior a cualquier otro derecho. La Corte de Constitucionalidad ha sentado jurisprudencia sobre este tema. ¿Algún comentario o pregunta acá? Sí, licenciada. Ajá. Fíjese que el ICS creo que también contrata a su personal por renglones, el renglón 011 y demás, si no estoy mal. Uh-huh. Estas personas que trabajan para el ICS bajo estos renglones, ¿pagan ICS? Los que están en el renglón 011, sí, y 022. Los que están sub 18 y 029, pues están por servicios profesionales. Ellos no, lamentable, ¿verdad? Hasta en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, exacto, esa era mi duda. Sí, si hay personas trabajando para el ICS que no pagan ICS.
Gracias. Sí, los 029. Y ahí también simulación de contrato, ¿verdad? Yo he visto las plazas para asesor legal en el instituto, que sí hay varias 029. Y pues ahí sí, igual en el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Ustedes que eso es lamentable. ¿Saben cuál es bueno, yo no sé si alguno de ustedes ha estado 029 o si conocen la experiencia, pero digamos la diferencia cuando uno está 029 y lo pasan a 011 es que usualmente los 029 aparentan ganar más, porque lo que hacen en las instituciones es que digamos, si gana 2,000 quetzales mensuales, ¿verdad? Se lo multiplican por 12 y al 029 le dan sus 24,000 anuales. Si lo cambian a 011 o si es 011, esos 24,000 se los dividen en 14. Entonces ya está como que devengando cada mes, digamos, un estimado de 1,600 quetzales, ¿va? Y sobre eso que le quiten el ISR, que le quiten el IX y todo esto. Entonces, por eso muchas personas aceptan las condiciones, porque es así como en forma más inmediata, ¿verdad? Se va recibiendo la plata en cada mes y con un poco menos de descuentos, pero al final de cuentas y al final del día vemos que si nos viene una enfermedad o un accidente o algo, estamos totalmente desprotegidos, ¿verdad? No digamos el derecho a vacaciones, el derecho a indemnización, etcétera, que se pierden cuando uno está por servicios técnicos o profesionales por contrato. Bueno. Licenciada, perdone la molestia, solo con una consulta. ¿Qué procede cuando el patrono incumple con el pago de sus cuotas, tanto las del trabajador como las que él le corresponde? ¿Hay algún proceso para llevar? Porque lamentablemente considero yo que ahí se está violando el derecho del trabajador cuando requiere del servicio social. Porque el servicio social, el IX, veámoslo así de esa manera, no le permite utilizar sus servicios por el hecho de que es una persona morosa, tanto como trabajador y el patrono también. Pero el patrono ahí realmente se está, así veámoslo de esa manera, jineteando o robando el descuento que le está haciendo al empleado. ¿Qué procede ahí cuando sucede ese tipo de situación? Cabal, mire, fíjese que es una falta que se tiene que primero la tienen que tramitar en la Inspección General de Trabajo. La Inspección General de Trabajo, pues lo que hace es que impone multas y sanciones de ordenar que se restituya o que se cumpla con el pago de las aportaciones. Pero justamente lo que usted dijo, que está jineteando el dinero. Entonces, lo vemos desde dos puntos de vista. El administrativo, en donde le imponen sanción económica al patrono y le dan la orden de que cumpla con su obligación, y el tema penal, que también puede haber un caso ahí de apropiación y retención indebida o de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Porque al final se está quedando con ese 4.5% de cada trabajador. Entonces, lo que procedería es la sanción administrativa, el proceso administrativo en donde se le requiera del pago, y el proceso penal en donde se le investigue por apropiación y retención indebida o por enriquecimiento ilícito. Ahí sí que son dos vías. Licenciada, perdone, ¿y quién es el que inicia ese proceso? Bueno, aparte de la inspección de trabajo, la inspección de trabajo y la inspección del IX, porque tendrían que ir en forma conjunta, pero ¿y la acción penal, ellos lo presentan? Pues hay obligación de denuncia. Y ellos como funcionarios públicos todavía más. Así que lo que deberían hacer es certificar al Ministerio Público, ¿verdad? Creo que sería lo más adecuado. Ahora sí, desconozco que lo hayan hecho en algún caso. Pero yo sí veo un delito ahí, y sí, los obligados a denunciar sería la inspección. Y el propio instituto, ¿verdad? Sí tienen obligación de denuncia. Sí, pues. Gracias, licenciada, muy amable. Bye. Licenciada. Perdón, disculpe que la interrumpa, solo una duda. Yo nunca he estado en 011, pero he escuchado que les hacen un descuento llamado Montepío o algo por el estilo,
¿esto es un seguro o en qué momento la persona o de qué manera la persona lo recibe en retribución o cómo es que le regresa a la persona? Ajá. Sí, mire, yo entiendo que el Montepío funciona para las pensiones de la ONSEC, de la Oficina del Servicio Civil. A esa están afiliadas la institucionalidad del Estado, de organismo judicial y organismo ejecutivo. Y me parece que en algunos casos es opcional continuar aportando al Montepío cuando uno deja de trabajar. Pero sí, es igual, son Sí. cuotas que le retienen al trabajador y que le aplican cuando se jubila por la ONSEC y no por el IX. Y la ONSEC tiene un poquito de mejores condiciones, pero solo ciertas instituciones del Estado son las que aportan ahí, que es pues las del organismo ejecutivo y organismo judicial, porque el legislativo tiene su propia oficina del servicio civil. Buenos días, perdón la intervención con relación a lo del Montepío. Son aportaciones voluntarias las que los empleados de ciertos organismos aportan directamente al régimen de previsión social. Pero en algunas ocasiones también hay cierto riesgo porque pónganle que yo estoy aportando de manera voluntaria a mi Montepío, ¿verdad? Para la jubilación, para mejores condiciones, pero en realidad uno aporta el dinero, pero yo no he visto ningún beneficio adicional. La única esperanza es que al cumplir mis 20 años de servicio en la institución donde estoy, es el beneficio de mi jubilación con mejores ingresos, ¿verdad? Pero en realidad, aparte pagamos el IX. Ajá. Yo pago IX y pago Montepío. Y en realidad yo no veo ninguna mejora en mis condiciones de trabajo ni en mis condiciones de salud. Pero, compañera, disculpa que te interrumpa. Yo tenía entendido que son 100,000 en vida lo que les da el Montepío. Sí. Ay, no. En serio. No, perdón. Depende de la institución y depende de cómo está el reglamento. Es que todo depende de la institución en la que uno está y el reglamento, porque no todas las instituciones tienen la misma normativa. Pero si incluso uno puede solicitar incluso yo puedo solicitar la devolución de las cuotas que yo he aportado, pero es otro problema. O sea, es un tema bien complejo, es cuestión de entender el reglamento en sí de la institución donde uno está. Sí, exacto. Yo creo que más se da en los que trabajan con el Ejecutivo, ¿no? De la Oficina Nacional de Servicio Civil. Hay que investigar eso. Sí, y en el organismo judicial también. Yo no sabía de ese pago en vida, yo solo sabía de las pensiones que sí son mejores que las del IX, pues, y que al final es bueno, son como la más alta, me parece, que está ahorita como por los 6,000 quetzales mensuales, pero creo que en el IX no hay pensiones así cuando las personas se jubilan, ¿no? Los del IX, no, si apenas le dan a uno. Cabal. Bueno, cuando hay conflictos con las resoluciones aprovechando. Mire, yo tenía entendido que cuando una persona pues se queda sin empleo, ¿verdad? Pero le falta un poco de tiempo para poder jubilarse del IX, esa persona puede hacer contribución voluntaria. Fíjese que yo eso lo sabía con el Montepío, pero también se pueden quedar pagando el instituto, fíjese. Pero yo lo vi únicamente en el Precapi, que es el de las mujeres que prestan servicios en casa particular, que ellas pueden pagar por su cuenta, ellas se pueden quedar pagando. Ajá. Licenciada, disculpe mi intervención. La verdad, ahorita el IX está haciendo la invitación para que las personas que no estén laborando y quieran seguir contribuyendo al instituto lo pueden hacer. Ajá. Lo pueden hacer de dos maneras. Una, aportar la cuota laboral nada más, que es el 4.83%, y también pueden agregar, la otra parte es, aparte de la cuota laboral, pueden agregar la cuota patronal.
Entonces, es dependiendo de la disponibilidad de fondos de cada persona, pero sí se pueden acercar al ICS si le hace falta algunas cuotas para poder completar los 20 años, que son 240 cuotas. Ajá. ¿Y cuál sería la base impositiva ahí, el último sueldo? El último salario, así es. El último salario que tenga registrado el ICS. Entonces, ahí es un plan y entonces ya la persona puede ir contribuyendo para optar para la pensión, la jubilación del ICS, pero sí lo pueden hacer. Ahorita está haciendo la invitación el ICS en eso. Para el 100%, ¿verdad, compañera? Sí, bueno, sí. ¿Qué manda? Para el 100%, ¿verdad? De jubilación. Sí, depende. El último salario que usted haya devengado y que le hayan reportado en planilla, ese sería su base para poder determinar su jubilación. Y sobre eso tendría que pagar la cuota laboral. Pero no importa el tiempo que yo quiera pagar. No, lo importante es completar los 20 años, que son las 240 cuotas. Eso es lo que tengo entendido. Muchas gracias. Gracias, Rosa María. Gracias por su intervención, muy amable. Ay, buenísimo ir fortaleciendo la discusión ustedes, que al final ya ustedes están a punto de ser abogados y abogadas también, así que qué buenísima la experiencia. ¿Sí, Karen? Pienso de que también se puede pagar, por ejemplo, si le faltaran 5 cuotas, les puede pagar con la liquidación que le dio el trabajo a uno al momento de despedirlo. Ah, muy bien. Para poder iniciar su trámite. Inició con lo de la pandemia, lo despidieron y a él le faltaban 6 o 5 cuotas y el ICS le dio la oportunidad de pagarlas de una vez con lo de su indemnización para que empezaran el trámite. Para poderse jubilar. Así es. Bueno, esa es una... Siempre pagando la cuota del patrono y el trabajador. Ajá. Pero sí logró el beneficio, que es un beneficio más a largo plazo, ¿verdad? Sí, igual, eso es muy interesante porque aún sea muy tardado, pienso de que beneficia mucho para las personas que de verdad tienen el beneficio del ICS. Muy bien. Está muy bien esto porque sí es a pesar de que es una inversión, pues se garantiza un poquito más y se extiende el derecho y los servicios de salud y previsión. Así que, pues puede valer la pena, ¿verdad, ustedes? Porque vemos personas que va a estar complicado que logremos juntar las 240 cuotas. Licenciada, buenos días. Sí, buenos días. Le saluda Hugo Martínez. Sí, Hugo, aquí lo veo. Una pregunta. Por ejemplo, hay una persona que está trabajando para el Estado con Renglón 029 desde hace 13 años. Ajá. Hace un año la pasaron a Renglón 011. Pasó el año y la despidieron. Uh-huh. Pero obviamente cuando la pasaron a Renglón 011 la obligaron a renunciar. Uh-huh. Entonces, ella no puede hacer nada en ese caso como para pelear los años anteriores que trabajó con simulación de contrato. Ay. Mira, está complicado. Porque, a ver, la relación laboral se perfecciona con la prestación del servicio. Ajá. Ella venía prestando sus servicios por 11 años. Por 13 años de Renglón 029. El último año lo prestó como Renglón 011. Cabal. El tema es la prescripción. Pero mire, pues, la prescripción puede operarle, si lo vemos del lado del abogado del diablo, podría ser planteada una excepción de prescripción por el patrono al decir que cuando ella inicia su relación bajo otro renglón, cambia las condiciones, pasan los 30 días y no demanda por la simulación de contrato de los años anteriores, ¿sí? Entonces, puede que le opere la prescripción al patrono, pero también la continuidad en la prestación del servicio le puede servir a ella para probar que el trabajo ha sido prestado en las mismas condiciones durante 13 años, con la diferencia de que durante 15 años, con la diferencia de que durante los primeros 13 hubo una simulación de contrato. No veo descabellado exigir que se reconozca que durante los 15 años fue exactamente la misma relación laboral, pero sin el cumplimiento de obligaciones por parte del patrono. Yo, mira, así a ojo de águila le digo,
sí se podría reclamar el reconocimiento del derecho por los 15 años que la persona trabajó en forma continua, por la continuidad. Ahora, no dudo que el patrono lo que haría en ese caso es interponer la excepción de prescripción, pero un buen análisis y una buena argumentación pueden poner en aprietos al juzgado para declarar con lugar la prescripción, porque la continuidad, miren ustedes, la continuidad en la prestación del servicio o de la relación laboral es lo que marca la diferencia. Es lo que va a marcar la existencia del derecho. Digamos, si ella hubiera habido un lapso de tiempo entre un renglón y otro, bien podría haber ahí una duda. Pero por la experiencia, lo que yo he visto es que las personas agarran su 011 y demandan la simulación de los años anteriores. Obviamente se echan de enemigo al patrono, ¿verdad? Pero sí no veo descabellado el reclamar el reconocimiento de los 15 años, fíjese, porque hubo una continuidad, hubo una misma relación, con la diferencia de que los primeros años fue simulada. Ahora, la pregunta es, después, cuando ya inició 011, ¿la despidieron o le hicieron renunciar? ¿Cómo estuvo? La despidieron. ¿Y le pagaron? Pues el año que la habían contratado como 011. En sí lo hicieron con alevosía, ¿va? De quererla despedir. Sin pagarle nada, ¿verdad? Y obviamente cuando ella hizo la transición de un contrato a otro, no reclamó nada. Sí, exacto, sí, uno más que feliz cuando lo cambian de renglón, ¿verdad? No se imagina cuál puede ser la finalidad de eso. Ok, licenciada, muchas gracias. Bueno, entonces hablábamos de que siempre de los trámites y de los procesos que se llevan a cabo en las diferentes gerencias y subgerencias del instituto. Y este decreto 295 establece que, además del artículo 52, en su artículo 52 de la ley orgánica, se concatena con el artículo 292 del Código de Trabajo y establecen las competencias para los tribunales de trabajo y previsión social para resolver los conflictos que surjan entre el instituto y quienes reclaman un beneficio. Pero, es decir, vamos a llegar eventualmente a los tribunales o a los juzgados de trabajo y previsión social cuando tenemos una resolución adversa de la junta directiva. Entonces, la competencia para conocer los conflictos entre particulares, sean patronos o sean trabajadores, con el instituto la tienen los tribunales de conformidad con los artículos 52 del decreto 295 y 292 del Código de Trabajo. El artículo 28 de este decreto 295 de la ley del instituto establece el régimen de seguridad social y las protecciones que incluye, ¿verdad? Que son accidentes de trabajo, maternidad, enfermedades generales, invalidez, orfandad, viudedad, vejez, muerte y los demás que los reglamentos específicos determinen. Los reglamentos deben determinar en cada caso el monto, aquí no es momento, sino el monto de las cuotas o contribuciones, justamente lo que hablaba la compañera cuando estábamos hablando de la ONSEC, ¿verdad? Cada reglamento va a establecer cuántas cuotas vamos a tener que pagar y cuál va a ser el porcentaje. Pero para el instituto, pues es el 25% los trabajadores, el 50% los patronos y el 25% el Estado. Esta diapositiva tiene sus teclazos, pero es porque le hice copia a la ley esa que está del instituto ustedes y miren qué mal teclean, pero ya antes de compartírselas lo voy a componer. El cumplimiento de la ley, hablando de la inspección y visitaduría de la que les hablaba hace un momento, el instituto no simplemente va a cubrir las prestaciones o va a pagar o va a satisfacer el derecho sin antes velar porque se cumpla con las obligaciones de los patronos y de los trabajadores a través de su departamento de inspección y visitaduría social. Esto funciona más o menos como la Inspección General de Trabajo, ¿verdad?
Pueden visitar los lugares de trabajo, pueden revisar libros de contabilidad, salarios, planillas, constancias, y cuando encuentren una resistencia injustificada, deben dar cuenta de lo sucedido al Tribunal de Trabajo y Previsión Social correspondiente. Vean ustedes que de esta sección de inspección, los incumplimientos pueden llevarse a la resolución en forma de denuncia a los tribunales de trabajo que corresponden según la zona económica. Y en casos especiales en los que su acción debe ser inmediata, pueden requerir bajo su responsabilidad el auxilio de autoridades o agentes de policía con el único fin de que no se les impida el cumplimiento de sus deberes. Esto quiere decir cuando este departamento de inspección llega a revisar los libros o de contabilidad o de planillas, etcétera, y no se los ponen a la vista, pueden incluso requerir acompañamiento de policía o de autoridades, o según la gravedad que consideren los inspectores, pues someterlo al conocimiento de los tribunales para que el tribunal sea el que le ordene poner a la vista los libros. En el tema de salud y seguridad laboral, también pueden examinar las condiciones higiénicas de los lugares de trabajo y las de seguridad de personal que estos ofrezcan a los trabajadores. Deben velar porque se acaten todas las disposiciones en vigor sobre prevención de accidentes de trabajo y enfermedades personales. Entonces, vean ustedes que el artículo 50 establece la forma en que el instituto también debe velar por el cumplimiento de la ley y cómo los patronos están obligados a brindarle la información que se requiera. Ahora, cuando ya entramos en conflicto y se imponen sanciones, hablamos del artículo 52 de la ley del instituto, y este artículo 52 establece en forma muy breve que los reclamos que se formulen por patronos o los afiliados con motivo de la aplicación de la ley y sus reglamentos son tramitados y resueltos, digamos, en una primera instancia por la gerencia. Contra las resoluciones de la gerencia cabe el recurso de apelación. Este recurso de apelación se va a plantear ante la junta directiva dentro de los 3 días de que hemos sido notificados de la resolución de la gerencia. El pronunciamiento de la junta directiva o la resolución de este recurso de apelación debe dictarse dentro de los 10 días siguientes a que se formuló el recurso. Y se puede llevar, digamos, a conocimiento de los tribunales de trabajo y previsión social únicamente las resoluciones de junta directiva, es decir, como que se agota el principio de definitividad. Digamos, una resolución de gerencia no la pueden denunciar en los tribunales de trabajo y previsión social si no ha sido apelada ante junta directiva. Entonces, una vez apelada ante junta directiva, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la firmeza de este pronunciamiento, se puede plantear la demanda o la denuncia ante los tribunales de trabajo, dependiendo de lo que se está requiriendo, ¿verdad? Ustedes, de lo que se está requiriendo del instituto. Otros entes obligados a la previsión social, como hablábamos ahorita hace un ratito, pues también está la ONSEC, el Sistema del Servicio Civil del Organismo Judicial y el Instituto de Previsión Militar, que funciona en la misma forma para sus afiliados, ¿verdad? Para los militares. ¿Preguntas o comentarios hasta acá, compañeras? ¿Compañeros? Licenciada, con relación a las resoluciones que estaba hablando ahí, emitidas por la gerencia, son, ¿verdad? Sí, digamos, el instituto tiene programas y tiene departamentos, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno llega de primera, ahí es donde le tienen que brindar el servicio o le tienen que proveer alguna cuestión. Entonces, si usted tiene algún reclamo por estos o por estos departamentos, la vía es, o sugerencias, también hay varias sugerencias, la vía es a través de la gerencia. Ese es el primer. Okay. El primer. Entonces, lo que yo entendí, lo poquito que logré leer, lo que yo entendí es de que primero se debe agotar, por ejemplo, como podría entenderlo yo así, como la vía administrativa, para luego pasar a una instancia de un juzgado para ya formalmente interponer una demanda.
Exacto. Así, Muchas mire, gracias. más claro no lo pudo haber dicho. La vía administrativa tiene 2 etapas. La primera ante la gerencia, recurso de apelación ante la junta directiva, y agotada esta vía ya podemos ir a los tribunales o pues puede plantearse el amparo, ¿verdad? Es lo que corresponde en cualquier caso en contra de las resoluciones de la junta directiva. Mi duda es, ante la gerencia, ¿cabe recurso de revocatoria? Apelación. Apelación. Y la resuelve la junta directiva. Y resuelve la junta directiva, que es el órgano superior. Así es. Muchas gracias, licenciada. Para servirle, Damaris. Yo les compartí ayer las diapositivas de lo que vimos la semana pasada. Ahorita les voy a subir ya la presentación completa para que la tengan ahí a mano y puedan hacer su resumen, y les voy a habilitar sus 2 puntitos del resumen de hoy para que lo puedan subir a Classroom, ¿les parece? Gracias. Excelente, licenciada. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. El tema de este sábado es la misma de la semana pasada. Pues pueden ponerle, como lo dividimos, ¿verdad? La semana pasada fue Derecho a la Previsión Social, hoy es Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hoy hablamos del ICS. Exactamente, gracias. Licenciada, perdone, hoy tenemos que subir también resumen. Sí, ahorita se los voy a habilitar. Gracias. Para servirles. Ahorita les están compartiendo link de asistencia. Sí, funciones del ICS está bien también. Está muy bien. Lita, yo le puse continuación del tema de previsión social, de derecho a previsión social. Sí, también está bien porque es la misma, es el mismo tema. Ahorita les estoy componiendo esto para subirlo de una vez. Hoy es 13 de marzo. Se los comparto ahora y les voy a poner la ley del ICS ahí también por si la necesitan. Y les voy a habilitar la tarea que va a estar disponible hasta el próximo viernes a las 12 de la noche, ¿les parece? Excelente, licenciada, le agradecemos. Licenciada, gracias. Vaya, gracias a ustedes. Gracias por sus participaciones. ¿Ay? Licenciada, aprovechando que todavía está la gran mayoría de compañeros, me había hablado Abner Diegues, pero ya no me compartió su número de teléfono y parece que no está agregado al grupo o al listado. Fíjate que no estoy, pero en el grupo, en el listado sí me lo compartieron y sí aparezco. Entonces, porfa. Te escribí en privado aquí en el chat. Ahí te mandé mi número. Ahorita revisamos. Gracias. Alguien más que no esté en el grupo de WhatsApp y en el listado que compartí en PDF. Gerardo González, solo déjame ver si tengo tu número y te voy a escribir. Sí, Gerardo, sí estás en el listado. Hola, Helen. Ajá, dime. Ajá. Sí, por favor. Ahí con gusto la agregamos. ¿Alguien más?
Ya les compartí los documentos, compañeras, compañeros, y ahorita les creo la tarea, ¿ok? Por 2 puntitos más. Vaya, pues que tengan un excelente fin de semana. Gracias, Si licenciada. pueden, de una vez, así Gracias, quedan los licenciada. 45 minutos. Vaya, pues que tengan buen día. Feliz día para Feliz todos. Gracias. licenciada. Feliz día. Feliz día, licenciada. Feliz día, licenciado. licenciada. Feliz día, Buen día, licenciado. Día. Alexandro, con respecto a tu